La educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. La educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. La educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Es un gusto nos puedan sintonizar el día de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Es un gusto trabajar este tipo de actividades en espacio de diálogo acerca de la educación. Me complace pues presentar el día de hoy a un invitado quien es parte fundamental dentro del Departamento Académico de Humanidades, que tuvo su paso también como jefe de departamento e incluso pues sigue participando en diversas actividades que se presentan a lo largo de los semestres del tiempo y pues tengo también la dicha que coincida a ser mi director de tesis a nivel doctoral. Es el doctor Gabriel Antonio Rovira Vázquez, quien nació en México DF en 1962. Estudió letras en la ENEP Acatlán del UNAM. Desde 1985 ha dado clases en las universidades más importantes de México. Posteriormente estudió el doctorado en literatura de la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1991 hasta la fecha es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Además de eso, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de varios libros de cuentos, poesía y ensayos, entre ellos Lo que Ricardo Piglia oculta, una poética de ficción narrativa de la editorial UAPS en 2015, además de ser miembro del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos de la UAPS. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiere añadir algo más a su presentación. No, estuvo muy bien, Emilio. Muchas gracias y es un honor ser tu director además. Muchas O sea, muy bien gracias. por mencionarlo. Además de esto, pues este programa de radio es un trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo, lo cual pues antes de iniciar pues me gustaría dar agradecimientos a la doctora Magda Valdés, quien es coordinadora del programa, también a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades y que nos brinda también algunas facilidades para la realización de este programa. Doctor, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante, de bastante debate, que es el futuro de la lectura en el siglo XXI. Recordamos a la audiencia que estamos totalmente en vivo. Vamos a estar pendiente de la caja de comentarios de la transmisión por si hay alguna pregunta, algún comentario o saludo para el doctor. Aquí le estaremos dando lectura. Primero, para iniciar, doctor, me gustaría que hablemos en el panorama general de la lectura ahorita en el siglo XXI. ¿Cómo definiría usted la lectura en este siglo frente a la lectura tradicional de siglos anteriores? Mira, últimamente he estado viendo en el mercado y en internet varios libros, no uno, sino muchos libros que hablan justamente sobre la lectura y sobre los cambios que ha habido en la lectura. O sea que hay una preocupación
de los lectores y los historiadores acerca de cómo estamos leyendo y de por qué y cuáles son los beneficios y los perjuicios que este tipo de cambios en la lectura está teniendo en la cultura. Y entonces la mayor parte de la gente que opina sobre el asunto empieza siempre con la preocupación de que si los libros van a desaparecer, de que si no van a desaparecer, de que si los medios electrónicos van a sustituir a los libros. Bueno, eso no parece probable. Regularmente cuando un medio sustituye a otro, coexisten durante bastante tiempo. Digo, ya no leemos rollos de papiro, ¿no? Pero todavía se producen por razones artísticas o estéticas, ¿no? Incluso decorativas los rollos de papiro. Y eso que ya han pasado 2000 años. Ahora es cuando ya, digamos, la gente suele conservar libros viejos, ¿no? Como incunables en bibliotecas y los atesoran y ahí están. Pero además ocurre que, que cuando llegaron otros medios, por ejemplo, cuando llegó la fotografía, la gente pensaba que iba a sustituir a la pintura y que ya no iba a haber retratos pintados en óleo o así, ¿no? Y siguió habiendo, ¿no? De hecho, siguen haciéndose toda clase de pinturas, buenas y malas, ¿no? Y toda clase de fotografías y conviven. Lo mismo pensaban, por ejemplo, que el radio y la televisión, y esto lo dijo McLuhan, que los medios, que entonces eran el radio y la televisión, iban a hacer que los libros desaparecieran al proponer nuevas formas de acercarse a la cultura y nuevas, para él, extensiones de la mente, extensiones del cuerpo que tuvieran que ver con la comunicación de contenidos, ¿no? Entonces él hablaba, estos nuevos medios van a sustituir a los libros y de hecho los van a ir a hacer desaparecer poco a poco. No pasó. McLuhan escribió esto hace casi 60 años y sin embargo los libros ahí están, ¿no? Más bien, creo que los libros van a pasar a cumplir una función en un nicho muy particular que tiene que ver con la conservación física, ¿sí?, de los contenidos. Esto porque pasa una cosa con los contenidos que están en servidores, en las computadoras, y es que existen ahí y que solamente se puede acceder a ellos a través de un aparato. O sea, hay una intermediación muy grande. Y últimamente, por razones sistémicas, por razones del mercado, principalmente, y de la idea de propiedad privada sobre los contenidos, las empresas que distribuyen libros y contenidos han restringido el almacenamiento de los libros. Tal es el caso de uno de los lectores más populares, ¿no? Es que hace como 3 meses, justamente lanzó una versión de su firmware, si se dice así, bueno, que impide que tú puedas guardar los libros que te vende en tu computadora. Y pues eso ha cambiado mucho la regla del juego, porque entonces cuando tú compras un libro, ya no es tuyo, sino que ya no lo puedes conservar, sino que es como si lo hubieras rentado. Y si por alguna razón desaparece tu suscripción, o ya no puedes pagar, o o la empresa misma desaparece porque hay cambios así, pues ya no tienes, tu biblioteca desaparece junto con la empresa. Sí, que de hecho, pues es la siguiente pregunta que le iba a hacer, ¿no? Y qué bueno que abona esta parte, que es el papel que juega la tecnología en esta parte de los hábitos lectores, que antes de que me pudiera contestar, sí hacer este apunte, ¿no? También estamos delimitando con este auge de los libros electrónicos, pues se ve un parteaguas dentro de las brechas digitales que existen, porque pues hay libros que pues son dos caras de una moneda, ¿no? Si publicamos libros digitales, pues sí, convierten un tanto más accesibles, pero si no hay el pago para una licencia o no tengo yo un dispositivo para acceder a esos libros, que pues incluso hasta en un celular se puede acceder, pero si no tengo quizás la comodidad de un Kindle, de un iPad, de una tablet, pues igual el hábito de la lectura pues se convierte un tanto tedioso al tener que leer las letras pequeñas o tener que estar maniobrando con el zoom.
que Ajá, si el touch está un poquito dañado, ajá. pues ya igual me interfiere dentro de esa lectura. Entonces, desde su postura, pues también preguntarle, ¿no? ¿Qué papel está jugando la tecnología dentro de nuestro hábito como lectores? Bueno, esa pregunta es la más importante, porque mucha gente piensa o dice como un tópico que en México no se lee. Sí se lee muchísimo. Lo que pasa es que no se leen tantos libros impresos. Es decir, las librerías sí están bajando su producción de libros y la venta de libros también está bajando. Pero, pero no quiere decir que no se lea. El problema es qué y cómo se lee. Mira, con el advenimiento de los medios empezó sí a haber un decaimiento de la venta de libros. Primero, porque cuando Internet surgió allá por 1994, 95, surgió con muchos servicios gratuitos. Y la gente empezó a compartir archivos en su computadora en servidores que no ponían restricciones. Entonces podían subir cualquier clase de artículos o incluso escanear libros y ponerlos ahí y nadie decía nada. Estaba bien. Internet era prácticamente gratuito, una comunidad que intercambiaba información, pero el mercado se dio cuenta de que eso estaba pasando y no lo puede permitir porque el mercado no puede permitir que algo sea gratis. Entonces, pues empezaron principalmente las disqueras fueron las primeras en poner el grito en el cielo cuando demandaban a Napster, ¿te acuerdas de Napster? Ujú. Que era un repositorio de música donde tú podías descargar gratis cualquier canción, cualquier cosa, porque la gente la subía. Y era gente compartiendo o prestando su información. El mercado dijo, esto no es posible, ¿no? Porque entonces nos están robando mercado o están impidiendo las ventas. Y demandaron a Napster, ganaron la demanda y entonces a partir de ahí hubo una serie de demandas, ¿no? Sobre derechos de autor que hicieron que los repositorios gratuitos donde la gente compartía sus archivos se declararan ilegales. Y empezó a ponerse más atención en las reglas y leyes de derechos de autor, que en realidad son reglas y leyes del mercado. Para ser claros, en el siglo XVIII los intelectuales de la Ilustración tenían muy claro que la cultura y los contenidos eran propiedad pública y que la gente debía tener acceso a toda la información y que a fin de cuentas la cultura, el acceso a la cultura es un derecho universal. ¿Sí? Esto contradice muchos de los principios de los reglamentos y leyes de derechos de autor. Entonces ahí tenemos un dilema ético que está vigente, porque en muchos casos guardarse información, sobre todo en términos científicos o de estrategias de desarrollo, lo que sea, para la gente que tiene dinero, resulta muy injusto porque la gente que no tiene dinero entonces no puede acceder a información que podría, no sé, salvar vidas o que podría ayudar al desarrollo o que podría, no sé, impedir no sé, una desgracia, ¿no? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las revistas especializadas y los servicios de información que guardan todos los documentos científicos y académicos como el Sevier, como McGraw-Hill, como Penguin, ¿no? Cobran muy caro por tener una suscripción y también muy caro por publicar ahí. Entonces solamente tiene acceso la gente que tiene dinero. Los científicos de países en desarrollo o los que están, o los muchachos estudiantes que necesitan esa información no tienen acceso a investigaciones de vanguardia porque hay un mercado que se opone y que cobra muy caro, ¿no? Entonces ahí se ha dejado, digamos, que estas cosas rijan por el mercado, pero eso no es todo. Porque eso fue al principio, digamos, los cambios que hubo en Internet cuando se empezó a cobrar. Pero la gente además encontró caminos, digamos, para distribuir, aunque sea parcialmente, información. Incluso hubo una cosa muy buena que tuvo Internet, que le dio voz a gente que regularmente no tenía voz, y un espacio para escribir y un espacio para publicar cosas que parecía ser como una especie de utopía de democratización de las publicaciones y eso en un principio. Y la gente empezó a hacer blogs y empezó a hacer páginas de internet y entonces se leían unos a otros, incluso hubo proyectos bien interesantes
de literatura colectiva, de literatura interactiva, de literatura multimedia, o sea, muchas cosas que fueron saliendo y que cambiaban, ¿no? O desarrollaban, pues creo que para mejor, porque ampliaban el campo de la literatura. Y estuvieron funcionando bien hasta que llegaron las redes sociales. Ujú. Y aquí voy a explicar por qué. Porque resulta que redes sociales como Instagram, como Facebook, como TikTok, ¿no? Em, nos llevan a tener un tipo de interacción con la lectura que es, en primer lugar, muy azarosa. En segundo lugar, los contenidos que vamos encontrando no son contenidos que hemos buscado, sino que nos llegan por azar o porque el algoritmo ha detectado que tenemos ciertas necesidades que responden más al mercado que a nosotros. Y nos va presentando cosas muy diferentes, muy distintas. Entre toda esa variedad encontramos alguna cosa que sí nos gusta o que sí nos llama la atención. Y cuando pasamos al siguiente mensaje ya es otra cosa que es muy diferente. Puede ser un comercial, puede ser un aviso de mala suerte de algún gurú del tarot, cualquier cosa, ¿no? Cosas muy raras. Entonces empiezan a aparecer contenidos muy extraños en Internet, combinaciones que no tienen nada que ver con lo que estaban buscando, que resultan incoherentes. Entonces, nuestro cerebro, en lugar de concentrarse en un tema y de poner atención en un tema, empieza a atender temas muy distintos, tratando de discriminar, buscando algo que sí le interese. Y como es más lo que no nos interesa que lo que sí nos interesa, entonces se convierte en ruido. Em, el peligro de esto es que se dificulta entonces poder establecer relaciones entre un tema y otro, entre un concepto y otro, y no podemos tener una, digamos, lectura profunda, ¿no? Esto pasa en las redes sociales. Incluso cuando encontramos un texto que nos gusta, digamos, que va con nuestros intereses, por ejemplo, una liga a un libro o una revista, y entramos ahí, entramos y está lleno de comerciales, ¿no? Que no permiten leer cómodamente y que es muy difícil, pues, irlos discriminando o que te piden una suscripción. Y entonces empezamos a leer con muchas distracciones. Por si fuera poco, si encontramos un texto que no tiene muchos comerciales, las distracciones empiezan a llegar de otras redes sociales. Por ejemplo, estoy leyendo algo que me encontré en Facebook y de pronto empiezo a recibir mensajes de WhatsApp o peticiones de mis amigos o peticiones de alguien, ¿no? Que tengo que atender y entonces ya no puedo yo concentrarme en la lectura. Esto ha hecho que cambie el modo como ponemos atención. Hay que reconocer que gracias a Internet tenemos acceso a información que de otro modo no tendríamos oportunidad, ¿no? Y con la cual no tendríamos acceso por cuestiones justamente del mercado, de la distribución, del precio, del acceso, ¿no? Pero que esto conlleva un precio y que el precio es que cambie nuestro modo de leer. Incluso si solamente buscamos libros, por ejemplo, PDFs para leer o EPUB o lo que sea, para subirlos a nuestro lector, y vamos a encontrar también interrupciones que tienen que ver con comerciales del mercado. Los mismos buscadores están presentando constantemente páginas que lo único que hacen son presentarnos productos, ¿no? O querernos vender algo. Y eso también hace que la distribución de la información sea muy aleatoria y que no podamos seguir un tema en profundidad, ¿no? Es un trabajo muy arduo estar buscando información para una investigación en Internet. Por más que busquemos en páginas especializadas, en libros especializados, de todos modos encontramos información que no tiene que ver con lo que estamos haciendo. La mayor parte de la gente no son investigadores, sino que leen. Y lo que leen por gusto, lo leen en las redes, o lo ven en TikTok, o lo ven en, pues, en formatos muy cortos, muy restringidos, que leen rápidamente y del cual pasan rápidamente. Esto hace que nuestra forma de leer cambie, que nuestro cerebro no esté estableciendo conexiones completas y complejas con la información que nos está llegando. Esto cambia la forma de leer y de recibir información a tal grado que ha hecho reducir el IQ. Y esto existen datos y existen investigaciones que
que prueban que el IQ ha ido bajando de 1980 para acá. Y eso es muy significativo, que sea de 1980 para acá, ¿no? De cómo la gente ha ido exigiéndose menos, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que no nos exigimos es poner atención y compromiso durante un tiempo prolongado para un tema específico, que es lo que nos exigen los libros, que es la forma de lectura que tenemos con los libros. Sí, que uno de los sucesos que se presenta actualmente es, por ejemplo, con los reportes de lectura. O sea, ya el estudiante, no quiero decir el estudiante promedio, porque sí hay estudiantes muy dedicados que se toman el tiempo de leer los textos más en el ámbito que se encuentra usted, que es literatura, que en educación quisiéramos nosotros que así fuera, pero pues también sobreabusan de las herramientas. Ciertamente Ujú. tenemos una herramienta como lo de Chat PDF que, por ejemplo, Ay, puede sí. sintetizarnos el texto, pero Ujú. ¿qué es lo que estamos realmente recibiendo? ¿Una síntesis de una síntesis? ¿O verdaderamente estamos apropiándonos de ese conocimiento? Que en cierta parte lo abono en mi tesis porque pues es realidad que la educación hasta cierto punto se está automatizando y el hábito de la lectura también. O sea, leo lo que, sí es cierto, bajo las sesgos y cuestiones del mercado que usted bien comenta, a lo que tengo alcance, ¿no? Lo que puedo Ujú. pagar, pero sumado a esto, pues también esta capacidad receptiva o de análisis que puede tener un estudiante, o incluso, no hablemos del estudiante simplemente de licenciatura, hablemos del estudiante de posgrado, Ujú. que realmente digiere el texto, digerimos realmente la lectura, las teorías, porque vivimos también en una sociedad que va a ritmos acelerados, o sea, le dedico tiempo a eso, le dedico tiempo a lo otro. Y en este asunto de la dispersión que usted comenta, pues es igual un ejemplo que yo doy en las clases en línea, lo daba ayer en seminario. Estamos en la clase en línea, lo platicaba también con Orel en uno de los programas pasados. Estamos en una clase en línea, estoy en la computadora en mi cuarto, me adecuo un espacio, pero de repente en una silla de ahí veo una camisa que está un poquito desacomodada. Ujú. Me pongo a acomodarla porque yo seguro estoy poniendo atención. Digo según Ajá, porque sí, sí. ya en cuanto me levanté de la silla, Ya me te distrajiste. dispersé. Ujú. Ajá. Entonces veo que hay un tanto más de ropa. Pues me pongo a doblarla en lo que estoy escuchando, pero me disperso, pues. A eso también de lo que usted comentaba, pues está el caso de Twitter, ahora llamado X, que Ujú, fue ujú. esta moda de escribe tu comentario en no más de 300 caracteres. Entonces, lo que voy a decir o lo que voy a escribir lo estoy haciendo un tanto más sintetizado. Entonces, este factor de comunicación que nos daba la escritura de poder ampliar el texto, de poderle dar vuelta al tema, de poder ampliarlo, pues ya lo convertimos en lo que tengo que decir, lo tengo que decir brevemente. Esta capacidad también que se está desarrollando de manera abrupta, pero no tan bien empleada de sintetizar todo. Mira, eso responde a un valor del mercado también, que es la eficiencia, la eficacia. Entre más pequeño, más rápido, más eficaz, porque haces más cosas a la vez o más cosas en un mismo tiempo. Esto ha llevado a sobrevalorar, digamos, la eficacia y entonces a actuar con mucha prisa. El día que llegó esta actualización del lector de PDFs que me pone con inteligencia artificial, al parecer este texto es muy largo. ¿Gusta que se lo resuma? Yo me fui de espaldas. No, yo lo que quiero es leer el texto. Lo que quiero es concentrarme y tratar de entender todo como lo está presentando el autor, que por algo lo hizo así. Pero esos lectores de PDF de Acrobat están pensados para desarrollar una mayor eficacia en la lectura, lo que significa en realidad prisa a la hora de leer y falta de compromiso. Entonces, cuando uno abandona una lectura para leer un resumen, ¿no? Está actuando con prisa y no está dedicándole el tiempo de contemplación necesario que requiere un libro eh, y de que requiere una idea. ¿Y por qué es importante esto? Porque a la hora de ir siguiendo los argumentos del texto y siguiendo la hilación del texto y esforzarse por entender cómo es que el autor estuvo cruzando, relacionando unos conceptos con otros, va uno creando también sus propias relaciones de conceptos en el cerebro. Si uno no lo hace así, entonces lo que hace uno es, pues sí, entendió deprisa
digamos, la tesis principal del libro, pero no realmente consiguió pensar por sí mismo y formarse una opinión acerca de lo que de lo que el autor está escribiendo y sobre todo no lo disfrutó. Entonces es como, ¿a qué le estamos dando ah, más importancia? Eso tiene que ver en general con la prisa que tenemos por hacer todo. Pensamos que somos multitareas, tratamos de hacer varias cosas a la vez. Estamos haciendo una cosa y queremos hacer otra. Estamos mm, movidos por la prisa. Y entonces ya no nos detenemos en las cosas importantes. Un libro requiere que te detengas en él. Porque si no te detienes en él, no lo disfrutas. Entonces, cuando no estás con el libro tratando de leer todo por lo largo, sino que lees un resumen, te pierdes de todo lo demás. Es como cuando te cuentan la película y no la vas a ver, ¿no? Que eso es un fenómeno que se está suscitando mucho en TikTok, por ejemplo. Sí. Ya de todo hay un resumen. De una película, de una lectura, de un libro. O sea, sí es cierto que es bueno a veces hacer reseñas de las cosas. No está Sí, mal, está bien para hacer pero una recomendación, ¿verdad? ajá, pero ya el contenido también se está digiriendo a partir de estas reseñas, Y pues eso no está bien. entonces no es lo adecuado. Y justamente creo que será muy acertada la pregunta que le voy a realizar de que estamos hablando quizás de una crisis de lectura o más bien de una evolución hacia nuevos formatos. Las dos cosas. Estamos en una crisis de lo que considerábamos la lectura. Y estamos en una crisis humana en general, en el sentido de que consideramos significa ser humano. Por ejemplo, si nosotros pensamos las razones de esta prisa, es porque en nuestra sociedad está muy mal visto perder el tiempo. Una sociedad que privilegia el trabajo, que privilegia el producto del trabajo, lleva a pensar que cualquier cosa que no esté dirigida a conseguir un producto del trabajo es una pérdida de tiempo, ¿no? Mirar una puesta de sol, o sentarte a no hacer nada, tener una plática de sobremesa, o incluso leer. Muchas veces, y les he preguntado a todos mis alumnos y todos me responden que sí, les pregunto que si estando ellos leyendo, llegaba alguien a decirles, oye, tú que no estás haciendo nada, ven, ayúdame con esto. O sea, porque la gente tiene la idea de que cuando uno está leyendo no está haciendo nada, ¿no? Siendo que cuando uno está leyendo está muy activo, o sea, el cerebro está sumamente activo. Y la gente piensa que uno no está haciendo nada simplemente porque está sentado o porque está tirado leyendo algo. Este, mm, y se los pregunto porque a mí también me pasaba que me decían, a ver, tú no estás haciendo nada, ven, ayúdame con esto. Y yo estaba leyendo. Entonces creo que es esta clase de, digamos, de concepción de que cualquier cosa que implique una contemplación por tiempo largo es una pérdida de tiempo. Nos va reduciendo las posibilidades del disfrute, del goce, de la introspección, de de la reflexión profunda y también nos va quitando la oportunidad de comprometernos con cosas a largo plazo. ¿No? Si te fijas, la crisis no solamente es en la lectura, es en general en todo, en las relaciones, en el trabajo, en las amistades. Vamos, ahora, si ves las redes, te están recomendando mucho que no tengas pareja, que no tengas hijos, que no compres, que no, más bien que sí compres, pero no te establezcas en una casa, que rentes, que utilices servicios que son temporales, que no, que no tengas un compromiso con algo a largo plazo y que no tengas tú, la decisión de, de tener una visión larga y profunda de ninguna cosa. Y por supuesto los libros, la lectura no se han salvado de eso. ¿Y por qué hay esta resistencia al compromiso a largo plazo? Creo que lo que pasa es que como las cosas están cambiando, ¿sí? El mercado ha necesitado estar renovando constantemente. Todo entonces es desechable. Las personas, los trabajadores, las lecturas, los libros mismos se han vuelto un artículo desechable, ¿no? Y y entonces eso ha causado, sí, una crisis, claro, en la forma de leer tradicional, en la forma en que estábamos acostumbrados a hacerlo. Y sí es cierto que nos ha dado otras ventajas, como por ejemplo poder incluir multimedia, otros medios de expresión, tener otras fuentes de información, pero hemos estado pagando un costo de desorden muy alto. ¿En dónde se ve?
en las mismas redes sociales. La mayor parte de la información que aparece en las redes sociales es falsa. O es un embuste, o es para embaucarnos, o es para vendernos algo, o es para defender una opinión política. ¿No? Entonces no hay digamos, un camino que nos garantice que lo que estamos nosotros viendo en la red es algo cierto. Pues es muy probable que encontremos artículos que aseguran estar basados en investigaciones científicas y citan los textos y todo, y que en realidad es un fraude. Es muy probable. Y entonces discriminar cuáles de estas visiones, artículos, textos corresponden a una realidad, digamos, honesta, que podría ser verificable, ¿no? Lo que tradicionalmente se llamaba la verdad, ¿no? Es muy difícil. Entonces, las redes sociales se han convertido en el reino de la indeterminación, de la incertidumbre y de los contenidos falsos. Y hay algo peor todavía. No parece que esto vaya a cambiar, porque con el advenimiento de las inteligencias artificiales de lenguaje, como ChatGPT, que además han desarrollado la posibilidad de crear imágenes falsas, de recrear la voz de las personas, podemos ver, por ejemplo, a políticos o gente famosa diciendo o haciendo cosas que jamás hicieron, ¿no? Y esto puede pasar también a las personas, a cualquiera de nosotros, ¿no? Que alguien por hacernos daño, por tratar de, no sé, sacar provecho, grabe nuestra voz, grabe nuestra imagen y nos presente haciendo cosas que no hemos hecho. Entonces, realmente es un momento incluso peligroso en el sentido de que no podemos creer en todo lo que aparece. De hecho, no podemos creer en casi nada de lo que aparece. Entonces es una fuente de incertidumbre y de caos. Sí, que abona la pregunta que me gustaría realizarle, que va referente hacia la inteligencia artificial y si esta cambia la manera en que leemos y producimos los textos también. Pues tiene Pues la sí. parte generativa donde pues ya uno puede darle el prompt de generar un ensayo, pero realmente este ensayo lo veíamos en el curso de inteligencia artificial, o sea, es mi propiedad, es un texto que yo hice. La ley dice que no. La ley dice que si la inteligencia artificial hace un texto, tú no lo puedes registrar como tuyo, ¿no? En primer lugar. Entonces tendrías que citarlo como ChatGPT, ¿no? Eh, y nada más poner la fecha de la generación, ¿no? Pero si haces esto, entonces lo que estás citando o el ensayo que produciste, que produjo la inteligencia artificial, por mucho que la pregunta la hiciste tú, por mucho que la instrucción se la diste tú, no lo estás pensando tú. No te está dando la oportunidad de crear las relaciones entre los conceptos que ligan una cosa con otra y entonces tu cerebro simplemente se hace perezoso. Si nosotros no le damos oportunidad a nuestro cerebro de esforzarse, de desarrollarse, y entregamos los trabajos, por ejemplo, por ChatGPT, que hemos desarrollado por ChatGPT, pues no estamos ejerciendo la razón, no estamos ejerciendo nuestras posibilidades de crecimiento intelectual. Ahí estamos dejando que la máquina piense por nosotros y ahí sí nos está sustituyendo la máquina. Eso es muy peligroso. Eso es más peligroso incluso que esas fantasías, porque todas son fantasías, de que la inteligencia artificial un día domine todo y que sea nuestro gobierno, etcétera. Bueno, puede llegar a ser nuestro gobierno si nosotros la dejamos. Y principalmente si le dejamos nuestra principal arma, que es el pensamiento, a las máquinas en lugar de ejercerlo nosotros. Ahí sí. Entonces, ahí es donde yo veo que está mal. Y luego, pues es peligroso también por la razón de que estas inteligencias artificiales se alimentan de Internet. Y si bien en Internet van a encontrar muchas cosas, digamos, que están certificadas o que están bien, ¿no? También va a haber muchas cosas que corresponden a opiniones muy sesgadas de las personas. Porque si su fuente es el TikTok, el Facebook, el Instagram, el X, pues la gente ahí suelta muchas cosas sin haberlas razonado bien. Y muchas cosas que son falsas, incluso muchas cosas que son propaganda. Cuando la inteligencia artificial toma esas ideas y las resume y las presenta, está presentando un sesgo social importante. Entonces, más bien te está presentando la tendencia de lo que todo el mundo piensa sobre.
Claro que con un ensayo así vas a quedar muy bien, pero es un ensayo estúpido porque no está siendo pensado sobre la razón y la lógica, ¿no? Sí, que también ha evolucionado este formato y no vamos a dejar de lado que muchos guiones, justamente le iba a comentar de podcast o también esta generación de audiolibros, realmente cuál es su aportación a la cultura lectora. ¿El audiolibro marca un nuevo paradigma? ¿El podcast marca un nuevo paradigma? ¿O cuál es la visión que tiene usted al Bueno, respecto? al respecto del podcast y el audiolibro no tengo una visión tan grave. De hecho, yo creo en la lectura vicaria, que otra gente te lea, ¿no? Lo que pues está bien, porque estás oyendo la versión original. Y antes la gente se reunía para leer, ¿no? Digamos que aquí lo que se le resta es la posibilidad de reunirte con otra persona para que te lea o para que tú le leas. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he recomendado es que si quieren los padres de familia que los hijos lean, que se sienten con ellos a leer, que en la noche les lean y que conviertan la lectura en una muestra de cariño, ¿no? En un audiolibro no vas a encontrar ese cariño, pero vas a encontrar la lectura. Y no está mal porque son las versiones originales, dependiendo de qué tipo de servicio estés contratando. Tú puedes elegir los libros que te van a leer, las voces a veces son muy agradables, con muy buena producción, etcétera. Y eso te permite este, tener otro canal. Por ejemplo, para estar oyendo los audiolibros mientras haces alguna cosa que sea muy aburrida o mientras estás esperando o mientras sales a caminar o a correr, ¿no? Está bien, pero a veces pienso, salir a caminar o a correr sin leer nada, o sea, hacerlo, ¿no? Y para estar contigo a solas, en silencio, tampoco está mal. Tampoco está mal de repente no hacer nada, ¿no? Entonces eso más bien es como una manera de justificar el tiempo que pierdes. Otra vez venimos a hablar de la idea de tiempo perdido, que es una idea que está causando muchos problemas culturales, ¿no? Y que nos está alejando del goce, ¿no? Del goce simplemente de una percepción profunda de las cosas. Pues ahí voy. Y los audiolibros también están pensados en una idea de eficacia. Pero si tú le das importancia también a la audición del audiolibro, ¿no? Entonces está bien, no está mal. Muchos esfuerzos de hacer podcast también son esfuerzos por dar a conocer información que la gente considera importante. Y algunos de ellos son muy buenos. También hay muchos charlatanes, pero también es cierto que hay unos que son muy buenos. Entonces, pues ahí ya entra la forma de discriminar de cada quien, ¿verdad? Pero evidentemente esto ha cambiado nuestra forma de acceder a la información, ¿no? Ya no leemos igual, dejamos que otros nos lean, escuchamos lo que nos leen. Y una nota más acerca de la lectura de libros electrónicos, propiamente libros electrónicos en lectores. Pienso que es muy cómodo tener en un lector toda tu biblioteca. La puedes llevar para todos lados. Puedes leer en cualquier lugar. No te lastiman los ojos. Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, es muy difícil extraer información de ahí para una investigación. Por ejemplo. O es complicado hacer anotaciones dependiendo del modelo que tengas, ¿no? Sí, claro. Y también del tipo de plataforma que estés utilizando. No los puedes reproducir, no los puedes tener en tu computadora, ¿no? Y eso limita mucho. Entonces, en realidad, tu acervo bibliográfico no es tuyo, nunca tienes nada, ¿no? Eso es lo que va a desaparecer. Pero por otro lado es muy cómodo, es más barato. Es es una buena opción para que la gente lea y vaya aprendiendo. Volvemos al momento del pergamino, en el que el libro es un continuo, sobre todo en los PDFs, ¿no? Que leemos corriendo hacia arriba los libros, ¿no? En lugar de pasar la página como... Aunque, por ejemplo, en el formato EPUB pasas la página como si fuera un libro normal. Eso sí tiene implicaciones de cómo lo usamos en el cerebro y también son implicaciones de cómo asimilamos la información. Si yo me quiero regresar a un párrafo, hago diferentes acciones en un PDF que en un EPUB, ¿no? Y por supuesto en un libro impreso también son diferentes mis acciones. En el libro impreso yo puedo ver por el grosor del libro dónde voy, ¿no? Puedo verlo físicamente. Puedo ver en dónde, imaginar dónde está el párrafo que quiero regresar a leer, ¿no? Puedo ver como cuánto me falta para terminar.
puedo adelantarme y sí, y estar revisando. De hecho, sostener el libro me da una impresión concreta o un mapa mental de lo que estoy leyendo. Por otro lado, cuando tienes varios libros que estás leyendo a la vez, las diferencias de formato entre unos libros y otros, las diferencias de color, las diferencias de su forma física, también te crean un mapa mental acerca de los libros que estás leyendo. En un lector todos los libros se ven iguales, usan la misma caja, la misma tipografía, el mismo tipo de iluminación. Entonces, eso hace que no haya diferencia entre la lectura de uno y la lectura de otro para tu cerebro, ¿no? Entonces, tú tienes que hacerlo críticamente y hace un poco más complicado tener una lectura diferenciada. Este, Eso es lo que yo veo que son cosas en las que ha cambiado. De si es bueno o malo, no estoy seguro. Creo que estos cambios en el cerebro en general han limitado la manera en que la gente percibe o los argumentos y estructuras grandes a largo plazo y que requieren compromiso. Pero también es cierto que ha aumentado la cantidad de información que la gente es capaz de manejar. Ha bajado, por ejemplo, la cantidad de memoria que necesitamos para procesar cosas. Por ejemplo, ya no me tengo que aprender los números telefónicos de toda mi familia, ¿no? Ya no tengo que aprenderme una dirección porque el GPS me lleva, lo que sea. Pero también me hace ser más dependiente de las máquinas. De repente, un día que no hay internet o que no funciona el satélite o que se me descompone el GPS, yo ando perdido, ¿no? Y no sé ni cómo acudir a alguien, no sé, porque no sé cómo hacerle una llamada, porque no me sé su número. O sea, hay cosas que sí nos han limitado. Creo que estamos sí viviendo una etapa de transición y creo que Internet incluso está formando sus propios protocolos de lectura y que no son maduros, que todavía lo que estamos viendo ahorita no son los protocolos de lectura que vamos a tener en 20 años. Que va a haber otras formas de acceder a la información que ni siquiera nos imaginamos. Y creo que lo que estamos viendo ahorita, Juan Villoro lo llama los incunables de Internet. O sea, estamos en los meros pañales, ¿no? No tenemos todavía, estamos hablando de una realidad que no existía hace 20 años. Sí, que en ese sentido y con todo este paradigma educativo tan cambiante, sobre todo después de la pandemia que nos evidenció bastantes aristas a atender, Ujú. que si no somos fatalistas, pues lo vamos a llamar áreas de oportunidad. Área de Mm. oportunidad. Pero pues sí preguntarle, ¿no? ¿Qué metodologías? Yo lo había planteado la pregunta como innovadoras, pero pues ya la innovación es un discurso también que Es un está, discurso ideológico. que está a debate y ya mejor le pregunto qué metodologías existen para integrar la lectura al proceso educativo, sobre todo en esta etapa de transición de muchas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, esto que involucra las clases en línea, la virtualidad, el uso de plataformas, la presencialidad, que muchas veces también uno ya con el texto al aula, pero ponerlo en el proyector también como que es un tanto pesado también para los jóvenes, dependiendo del lugar donde se sienten, y llevarles un libro, como usted bien decía, pues llevar 30 ejemplares de una obra que me gustaría que mis estudiantes tengan, pues es perderle el amor a unos 5,000 pesitos, más Ujú, o ujú. menos. Entonces, o sea, ¿cómo podemos fomentar esta lectura o decir hasta de tu libro o lee por el mero gusto de hacerlo? A mí la estrategia que a mí me gusta usar, por ejemplo, y lo tuve con las chicas ahorita de educación inicial en seminario de titulación, hubo un detalle con las presentaciones. Hazme una presentación de lo que a ti te guste. Ujú. O sea, el leer algo que a ti te guste puede incitar también la lectura. Claro, claro. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es valorar las diferencias, ¿no? Las diferencias de los aprendices y cómo sus propios desarrollos también son diferentes. No les podemos programar todo de una manera exacta, ni podemos saber lo que va a pasar en el aula porque al principio ni los conocemos, ¿no? Los vamos conociendo conforme vamos trabajando con ellos. Una de las cosas principales, creo yo, es que esta valoración del alumno tiene que ir acompañada del fomentar la autovaloración. Y esto quiere decir que ellos se sientan capaces de tener el criterio para discriminar un texto de otro, para saber que tienen derechos como lectores y el principal derecho como lector es leer lo que te gusta y leer por placer. En eso yo soy seguidor de Daniel Pennac, que tiene este libro de como una novela, donde él establece los 10 derechos del lector
Y estos derechos van sobre todo a leer por gusto. Por ejemplo, no leas lo que no te gusta, tienes derecho a picar, puedes leer solo lo que te gusta, puedes dejar un libro a medias, puedes, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, hacerles saber a los estudiantes que ellos son los que van dirigiendo su propio proceso de aprendizaje y que lo que hace el profesor al enseñar es encaminar el proceso de aprendizaje que es de ellos. Y aquí hay que diferenciar porque muchos educadores confunden o incluso unen en una sola metáfora estrafalaria el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo. La enseñanza es una cosa, el aprendizaje es otra cosa. Y los únicos que son capaces de dirigir su propio aprendizaje son los mismos aprendices. Lo que hace el profesor a la hora de enseñar es guiarlos, en todo caso dirigirlos, aconsejarlos, pero, pero tú no puedes hacer que aprendan, ni puedes aprender por ellos, mucho menos puedes leer por ellos, ni tampoco les puedes ordenar lean. A ver, les puedes ordenar que lean y les puedes pedir un resumen de un libro, pero eso lo único que va a hacer es que odien la lectura. Para conseguir que amen la lectura, tienen que hacerlo por su propia voluntad. Y eso es lo que es difícil. Ahora, ¿cómo lo haces? Haciéndoles ver que es un derecho, haciéndoles ver que es un placer, y que ellos pueden disfrutarlo y que tienen derecho a disfrutarlo. Y que tienen derecho a abandonar las lecturas que no disfrutan o que no les llenan o que no son capaces de alimentarlos, ¿no? Esto es desarrollar también un espíritu crítico en las propias lecturas. Pero también hacerles ver, pues, cómo puedes conseguir ellos algo que realmente los beneficie, ¿no? Creo que lo que nos toca ahora también es adaptarnos a la forma en que se está leyendo y que están aprendiendo. En lugar de ponernos a batallar contra la corriente, ¿no? De las redes sociales, aprovechar los recursos que tienen ellos para que en clase ellos aprendan a aprovechar estos recursos para su crecimiento. Si estamos en clase y de repente surge un tema específico, porque a veces estás platicando de algo, haciendo una exposición y de pronto hay un tema adyacente que resulta muy interesante para todos. Bueno, a ver, búsquenlo ustedes ahorita y díganme qué es lo que encuentran y vamos a platicar de eso. Y de ese modo se fomenta, ¿no? Que ellos aprendan a aprovechar las herramientas de información que tienen a la mano, que son muy buenas, pero que hay que saberlas usar. No, y que además también quisiera comentarle al respecto de preguntarle, ¿no? Indagar cómo afecta también o cómo influye la globalización dentro de las lecturas que encontramos disponibles. Pues hace un ratito hablábamos de los sesgos, o sea, Ujú. ¿las lecturas que encontramos disponibles se basan a partir de lo que el mercado dicta o tenemos una literatura un poco más libre y accesible a los demás? Si lo que buscas son libros, vas a encontrar libros dictados por el mercado, regulados por el mercado y que cuestan dinero y que están bajo suscripción, etcétera. Pero también la gente no sigue habiendo grupos de resistencia, diría yo, aunque a mí me dirían que son grupos criminales, que copian los libros, los digitalizan por su cuenta y los ponen, digamos, a disposición de la gente que los quiera bajar. Es lo que se conoce como piratería. Pero el concepto de piratería es un concepto del mercado. Y el mismo concepto de piratería está atentando contra las regulaciones del mercado. Y unas regulaciones que se han vuelto muy importantes y por las cuales pues han creado delitos, ¿no? Es el derecho de autor. Entonces, de pronto piensan que si hay una reproducción no autorizada de un libro, ¿no? Estás usurpando los derechos de reproducción de un editorial. Y aquí creo que habría que reconocer, aunque en ese camino es muy largo y ese camino es un camino ético, que el capitalismo no va a servir porque el capitalismo no es ético, ¿no? Distinguir los derechos de reproducción que tiene un editorial de los derechos de autor, que son cosas diferentes. El autor tiene que ser reconocido por lo que hizo, por su esfuerzo, ¿no? Incluso en la medida de lo posible debería de poder recibir
alguna compensación social por lo que hizo, claro que sí. Pero la editorial, al comprar los derechos, ¿no? Está, digamos, usurpando ese derecho y está, ¿cómo se dice? Está creando artificialmente una necesidad, un mercado, un precio, un costo por el acceso a la cultura. Sí, que en ese sentido pues tenemos varias aristas que atender en el campo de la lectura. Imposible quizás vaticinar qué es lo que va a deparar porque tenemos un mercado muy cambiante, Ujú. pero pues sí agradecerle, doctor, todo este panorama que nos ha abierto. Hay muchas cosas que yo sí voy a tomar para mi análisis reflexivo, porque es cierto, si queremos hablar quizás de una equidad, eso también refiere el acceso al conocimiento que se puede Claro, tener, y en algunos sectores, no está mal mencionarlo, la lectura se convierte en un privilegio, ¿no? sí, Y en algunos sectores pues la lectura es un escape a ciertas situaciones de vulnerabilidad que se presentan dentro de la sociedad. Es una charla muy interesante, esperamos pues este semestre o el que viene poder seguir hablando del tema, porque sí claro que es sí. un tema con bastante aristas que hay que atender y hay que poder tener a la mano. Le doy muchas gracias por Sí, acompañarnos este por viernes. último, sí, lo que dices es que es cierto, además el tema va a cambiar. Con el tiempo vamos a ver cosas que no esperamos ver todavía y habrá que adaptarnos rápidamente otra vez a cosas nuevas. Sí, y en ese sentido, pues vaya, tenemos una sociedad cambiante y un modelo educativo que está cambiando. Yo, por ejemplo, en mi tesis por eso le puse modelo educativo contemporáneo, porque no me puedo adentrar a poder definir qué modelo, ¿Qué viene o qué sigue? ajá, sí, entonces, pues agradecerle, doctor, su grata participación, es muy interesante siempre charlar con usted. Agradecerle a Jesús aquí en los controles técnicos, todos sus apoyos, todas sus atenciones, y a nuestras personas que nos sintonizaron el día de hoy, pues agradecerles, ¿no? Esta puntualidad. No tenemos comentarios el día de hoy, pero pues esperamos en la semana puedan aparecer algunos comentarios. Recordarles que también, si quieren seguir la transmisión, se encuentra en YouTube. Y pues agradecer a la doctora Magda, a la doctora Marta por todo su apoyo incondicional a este programa. Los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. De nuevo, muchas gracias, doctor, por Gracias a haber ti, atendido. Emilio. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por sintonizar Ecoeducativo.